Bueno, vamos a continuar esta mañana estudiando Nehemías capítulo 6. Yo estoy muy contento porque ya casi estamos a la mitad del libro de Nehemías. Ya falta muy poco para que nosotros lo podamos acabar y ya estará otro libro en nuestra lista de poderlo acabar de principio a fin, ¿no? Ya estudiamos Génesis, todo el libro de Génesis, ya estudiamos todo el libro de Juan, ya vamos a acabar ahorita con Nehemías, estamos a la mitad, para en futuros meses poder iniciar con la epístola a los romanos, que también va a ser de mucha bendición. Pero hoy estamos en Nehemías capítulo 6. Yo quiero preguntarles, ¿cuántas veces ustedes en su vida han pensado que nada les sale bien? ¿Cuántas veces en su vida ustedes han dicho, es que intento hacer esto y me sale mal, intento hacer otro y me sale mal, nada veo que me están saliendo bien las cosas, al contrario, cada vez pierdo más, cada vez tengo más miedo, cada vez tengo más ansiedad, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes se han sentido que siempre les salen mal las cosas? Y ahora también les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido que la gente siempre hay algo que tienen ustedes que traen como un tipo de imán hacia personas negativas, hacia personas que les hacen daño, hacia personas que siempre están hablando de ustedes? Y hasta cierto punto ustedes pueden pensar, ¿no? Como, es que ¿por qué siempre tengo este tipo de amistades, ¿no? O siempre tengo este tipo, o estoy cercano a personas que me hacen daño, que hablan mal y que todo me sale mal. Pues así podemos ver más o menos qué es la vida de Nehemías, que él quiere hacer algo, hay mucha oposición, quiere iniciar un proyecto que va a traer beneficio, la gente de la misma ciudad no quiere, tiene miedo, está cansada y hay problemas más problemas tras problemas. La diferencia de Nehemías a muchas veces nosotros o a otras personas que conocemos no se debilitan, no se rinden, no le echan la culpa a Dios de todos estos problemas. Al contrario, vemos cómo Nehemías siempre tiene la perspectiva correcta en antes que nada orar. Antes que nada, entregar sus planes a Dios. Antes de cualquier situación de poder reaccionar, que más adelante vamos a ver, antes de poder herir con las mismas palabras, antes de poder lastimar con las mismas cosas que nos han lastimado a nosotros, entregar eso a Dios y sacar de nosotros palabras de bendición, que es lo que vamos a ver en la vida de Nehemías. Nehemías, nosotros hemos estudiado estos 6 capítulos, hoy vamos a entrar al 6, pero en estos 5 capítulos que habíamos visto, han lidiado con muchas circunstancias difíciles. Y a pesar de todo, él siempre está calmado, relajado, pone todo en perspectivas, en manos de Dios y sigue haciendo su obra. Sigue con el plan o la misión que Dios le ha dado. Pero el día de hoy vamos a ver otros problemas que tiene que enfrentar Nehemías. Y lo vamos a dividir, y más bien Nehemías así nos los muestra, como 4 complots que la gente cercana y a su alrededor hace en contra de Nehemías. 4 tipos de complot, 4 especies de planes para verlo derrotado, para hacerle mal. Número 1, lo vamos a ver ahí en Nehemías capítulo 6, versículo del 1 al 4. Hay un complot para secuestrarlo. No sé cuántos de ustedes han estado en esa situación, pero yo supongo, tampoco he estado en esa situación, pero supongo que no debe ser nada grato el que te quieran secuestrar o el estar secuestrado. Y miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Nehemías 6, del versículo 1 al 4. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono, pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo.
Sus adversarios se dan cuenta que no pueden detener ya la obra de Nehemías, ya habían hecho muchas cosas. Y entonces a estas alturas, la gente, estos enemigos de Nehemías, quieren tratar de secuestrarlo para ver si así se puede frenar esta obra. Ahí en los versículos 2 y versículos 3 nos dice que Sanballat y Gesem le envían un mensaje pidiéndole, o sea, de forma aparentemente amable, que se encontraran en algún lugar. Y esta llanura de Ono está situada entre dos ciudades muy difíciles, muy complejas, que es Asdod y Samaria. Estaba en medio de lugares alejados, en medio de circunstancias difíciles, y le dicen, ¿sabes qué? Es que queremos hablar contigo. Y no solamente Nehemías pensaba o tenía idea de que le iba a costar un día de viaje llegar, después un día de viaje poder tener esta conversación con ellos, un día de viaje el poder regresar, y después, como vimos al principio, se tomaban algunos días para poder descansar de este viaje tan pesado. Entonces, prácticamente iba a perder Nehemías una semana de trabajo. Iba a estar ausente de sus responsabilidades. Entonces, Nehemías ve que una semana fuera de sus responsabilidades iba a ser difícil. Pero no solo eso, sino también Nehemías se da cuenta, al final del versículo 2, que ellos tramaban hacerme daño. De modo que le responde de una manera muy diplomática, estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. No puedo ir porque hay una tarea más importante que hacer. Nehemías sabía, porque nosotros ya habíamos estudiado, que Nehemías tenía una vida devocional, tenía una vida de oración muy profunda. Entonces, Nehemías, en cualquier circunstancia difícil, él entregaba esto en las manos de Dios en oración. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que esto no es que Nehemías aparentemente vio como que le querían hacer daño, no, sino que al estar en tan contacto directo con Dios, en tener esta relación con Dios, él tenía esta sensibilidad de parte de Dios, este discernimiento para poder ver que esta gente le quería hacer daño, y puso en orden sus prioridades. ¿Cuántas veces nosotros ya sabemos que hay algo, ponle o llámale una cosa, una persona, un evento, una situación que te hace daño, que no es bueno para ti? Pero en lugar de ir y entregárselo a Dios, en lugar de ir y poner esto en manos de Dios, alguna cosa muy importante, alguna decisión que tú debas de tomar, simplemente actúas, simplemente haces todo rápido. Nehemías pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy, me llevo a unas personas para que si se arman los golpes, pues también hacerles algo o hacerles daño. No responde de la misma manera. Dios, con Nehemías, al tener esta vida devocional, él siente esta sensibilidad, discierne que le quieren hacer daño y pone en perspectiva y en primer lugar las cosas que deben ser. Debemos nosotros de reflexionar si en nuestras vidas tenemos esta sensibilidad porque estamos tan arraigados en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, que ya nosotros podemos identificar qué cosas nos hacen daño, qué cosas, qué personas no nos convienen entablar comunicación con ellos, que nos lastiman, que solamente quieren nuestro constante mal, y poner en prioridad las cosas que deben ser, ¿no? Dios. Y Nehemías ponía en orden estas prioridades, sabía que le querían hacer daño y tenía esta relación tan profunda con Dios que podía discernir, podía tener esta sensibilidad de estas personas que no le iban a traer nada bueno. Hoy en nuestro día o actualmente, quizás no tenemos enemigos de otras naciones que nos quieran destruir, pero nosotros como cristianos, hermanos, allá afuera hay mucha intolerancia hacia el cristianismo, hacia la religión, todo lo que se hable de Dios. Entonces, aunque actualmente no te manden una carta de que te quieran secuestrar, de que te quieran matar, sí te van a menospreciar, sí te van a hacer un lado, sí te van a criticar de tu fe, sí te van a decir, en 2020, un libro que se escribió hace 2000 años, ¿tú crees que tiene vigencia? Y debemos de estar, ¿qué? Preparados. También debemos de orar, también debemos de priorizar las cosas importantes y ser congruentes con lo que decimos ser y lo que hacemos.
Versículo 4 dice que 4 veces le enviaron el mismo mensaje y cada vez él respondió que no. Por lo tanto, la constancia se va a ver de estos dos caminos o estos dos lados, ¿no? Va a haber una constancia de Satanás, de sus artimañas, del mundo para quererte ver derrotado, quererte ver mal, quererte ver... La verdad es que a Satanás no le importa si tú eres feliz, a Satanás no le va a importar si tú tienes esta comunión con Dios o no. Simplemente él quiere ver que te sigas creyendo esta mentira de que tú no puedes, esta mentira de que tú no eres hijo de Dios, esta mentira de que no puedes ser perdonado, de que no puedes ser salvado porque tú eres una escoria como otras personas, ¿no? Esta mentira te pone en ti esta duda de si Dios en verdad te ama, si Dios en verdad es bueno. Y entonces nosotros debemos de ser, ¿qué? Constantes. Nehemías la primera vez dijo que no, pero ¿qué pasa si en la segunda hubiera aceptado? No hubiera sido congruente, no hubiera sido coherente con su vida. Va a haber una perseverancia y una constancia de verte mal, de que sigas con tu pecado, con esos problemas, que tú los sigas cargando. Pero nosotros debemos ser perseverantes y constantes. Ya lo hemos dicho, ya yo lo he mencionado en algunas otras predicaciones, ¿no? Qué bueno que antes hacíamos muchas cosas, qué bueno que quizás antes estábamos involucrados más en la iglesia o hacíamos más cosas. Está bien, estuvo bien en ese tiempo, pero si actualmente no estamos comprometidos y estamos siendo fieles, ¿qué pasa? No estamos siendo constantes, no estamos siendo perseverantes. Nehemías 4 veces le dijeron, ven, queremos platicar contigo, y él fue constante, tajante, priorizando, poniendo esto en oración y dijo que no. Así que, hermanos, yo les invito y les animo y les reto a que ustedes puedan ser constantes, que puedan ser firmes. No que si hace un año o hace 2 años fueron firmes, pero ahora creen ustedes que hay una cosa muy grande que se escapa del poder de Dios, que se escapa de la voluntad de Dios, que los va a hacer, ¿qué? Alejarse, que los va a lastimar, que los va a herir. Entonces, la constancia y la perseverancia es muy, muy importante en este día y en los tiempos de Nehemías. Segundo complot, ya no es para matarlo, sino ahora para desprestigiarlo. Versículo del 5 al 9. La quinta vez, el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey. De modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Vieron que ya no lo podían, como decimos, ¿no? Comúnmente chamaquear. No le pudieron hacer daño, no lo pudieron engañar. Y entonces dicen, ¿en dónde le podemos pegar? Que es algo que actualmente, ¿no?, a muchos de nosotros nos puede lastimar. El orgullo, el ego. Entonces, vamos a desprestigiarlo para que Nehemías diga, no, no, no. Mi obra, lo que yo estoy haciendo, mi imagen, ¿qué van a decir de mí? Y entonces aquí dice que la quinta vez hay un siervo que envía una carta, ¿qué? No envía una carta cualquiera, envía una carta abierta. Como no tenía un sello, no lo podían, ¿qué?, guardar esa carta. No estaba siendo como un secreto. Una carta abierta en el mundo antiguo era que cualquier persona, un mensajero que tenía esa carta y se encontraba con alguien en el camino, ese alguien le podía decir, ¿qué es esa carta? ¿Qué dice esa carta? Por eso era una carta abierta. No había sello, no tenía esta precaución el mensajero de guardar su mensaje. Entonces, cada persona que se encontrara con este mensajero podía leer que Nehemías quería hacerse, ¿qué?, rey, que quería construir las murallas para hacer daño al rey. Y entonces creen que con esto podían hacerle daño a Nehemías. ¿Cuántos de nosotros quizás podemos ver, podemos tener esta sensibilidad y de decir, esta gente nos quiere hacer mal? Pero ¿qué tal cuando hablan mal de ti?
ahí sí te enciendes, ahí sí tú dices, no, 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 yo no soy esto, yo no soy aquello, esas personas están inventando chismes. Ya desde hace más de 3000 años, ya se veía que a la gente le encanta el chisme, ¿no? No nada más es 2020, que la gente es muy comunicativa. La gente en el tiempo de Nehemías les gustaba inventar cosas. Y me encanta cómo la NTV, la traducción, la nueva traducción viviente, dice que Nehemías responde, todo lo que dices es puro cuento. Pues es un invento tuyo. Tú has hecho que todo esto pueda sonar así, pero la realidad es que no. Aunque la carta era un mensaje muy fuerte para desprestigiar a Nehemías, porque si el rey en verdad podía conocer esto, era inmediatamente que lo iba a traer y lo iba a regresar a Susa. Entonces, Nehemías pudo haber reaccionado de una manera tan rápida, tan pronta, pensando con sus vísceras, no con su enojo y decir, no, 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 ya tengo que hablar con ellos, tengo que frenar esto, tengo que hacer esto. Pero no es así, sino simplemente dice, tú lo inventaste todos. Versículo 9. Solo trataban de intimidarnos y creían que podrían ¿qué? Desalentarnos. La gente siempre va a perjudicar nuestra reputación. Y es más, me atrevo a decir que personas cercanas, gente que nosotros las queremos, las apreciamos, van a hablar mal de nosotros a nuestras espaldas. Porque esto se ve desde hace miles de años atrás y eso comúnmente se ve en nuestra cultura. Van a tratar de perjudicarnos, van a tratar de hablar mal de ti, van a tratar de calumniarnos. Pero Nehemías sabía quién le había mandado a hacer la obra. Nehemías sabía quién estaba de su lado, que era Dios mismo. Y Nehemías comprendía que necesitaba ¿qué? Evaluar las intenciones de estas personas y saber si debía dedicarles este tiempo. O, nuevamente, entregarlo a Dios y que sea Dios quien haga ¿qué? La justicia. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer justicia con nuestras propias manos porque hablan mal? A nadie le gusta, es más, todavía decimos que hablen de mí, ¿no? Pero de mi familia, no, no, no. O sea, de mí, a mí se me resbala, a mí todo, pero de mi familia que no hablen de ella. Y ahí sí yo puedo decir, ahí sí yo puedo hablar. Nehemías también tenía que decirle a Gesem, a Sanballat, a Tobías. También le podía decir sus cosas, pero no cayó en ese juego, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, gente que habla mal de nosotros, también queremos pagarles con lo mismo? También queremos reaccionar con lo mismo. Y eso es algo que no vemos en la Biblia. Nuestro ejemplo más grande de cómo reaccionar hacia la gente que nos critica, hacia la gente que nos quiere hacer daño, es ¿quién? Jesús mismo. ¿Cómo muestra esta calma, esta tranquilidad? ¿Cómo muestra también este perdón? Y deja esto que se encargue el Padre de la justicia. Así que aquí vemos que Nehemías no trata de hacer su propia justicia, sino lo entrega ¿a quién? A Dios. Y dice Nehemías, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, pero al contrario, yo volví al trabajo más decidido que nunca. Otras versiones dice que le pidió a Dios que bendijera sus manos. Le pidió a Dios que pudiera tener en perspectiva las cosas correctas y pudiera volver a ¿qué? A trabajar. Fortalece mis manos, dice otras traducciones. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás va a querer desalentarnos. Seamos sinceros, ¿cuántos ahorita en la pandemia nos desanimamos? Yo en algún punto, en los primeros meses, yo estaba platicando con Chris y le decía, cuando más queríamos hacer cosas, cuando teníamos ya algún programa, algún proyecto, cuando nos estábamos viendo y teníamos a todos y podíamos pasar con esta convivencia, esta comunidad, viene esto y ¿qué pasa? Todos aislados, de repente gente pierde su trabajo, de repente gente se muere, gente se enferma y gente pues sana, pero tiene ahora defectos o problemas de sus pulmones y entonces vemos que la gente se empezaba ¿qué? A desanimar. Y es más, la gente creyó en algún punto que iba a esto a parar a la iglesia. Gente tanto atea como creyente pensaron que esto iba a detener la iglesia. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo decía, Nehemías
Así como lo hemos visto en otros capítulos, Nehemías debe de ser una imagen para nosotros, un ejemplo de decir, quizás pude pasar por este desánimo, pero vamos a regresar, ¿qué? Más fuertes. No por nosotros, no porque en esta pandemia muchos aprovecharon para aprender a cocinar, o para bajar de peso, para aprender un idioma, para aprender muchas cosas. No, no por eso vamos a venir más fuertes. Vamos a venir más fuertes porque Dios está de nuestro lado y porque nada va a detener la obra de Dios. Jesús le dice a Pedro que ni el mismo Hades, ni la misma muerte podía detener la obra de Dios, porque es su obra, no la nuestra. Entonces, no nos desanimemos en estos momentos y en algunos otros momentos difíciles. Oremos, pidámosle sabiduría a Dios, no respondamos de la misma manera a estas ofensas y al contrario, demostremos mayor fidelidad, mayor compromiso, mayor trabajo hacia nuestro Dios. Que eso es lo que hace Nehemías. ¿Pero qué creen que pasa? Aquí, ¿ustedes creen que esta gente dice, híjole, no lo pudimos desprestigiar, no lo pudimos, pues, el poderlo secuestrar y el poderlo matar? ¿Qué vamos a hacer? Pues ya nada, ya vamos a dejar que siga la obra. No, no, no. Hay un tercer complot, un complot para intimidarlo, para ver si, diciéndole otras cosas, si poderlo provocar, podíamos sacar ventaja de eso. Y eso lo vemos en los versículos 10 al 14. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho, y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. En el transcurso de estos días, los ataques hacia Nehemías cada vez se ven más grandes. Y Nehemías dice, ¿saben qué? Tengo que ir y platicar con un hombre de Dios. Una persona que me escuche, una persona que me anime, porque esto es importante dentro de nuestras vidas. Tener a alguien a quien podamos dirigirnos para poder tener este ánimo otra vez, para poder tener este consuelo, simplemente para hablar de las cosas. Y entonces Nehemías piensa que Semaías, este hombre consagrado, le iba a dar ¿qué? Un ánimo. Lo podía motivar porque era un hombre de Dios, ¿no? Puede ayudarme. Y entonces cuando va a ver a Semaías, él le dice, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos, porque tus enemigos vienen a matarte esta noche. Nehemías se da cuenta que no solamente sus enemigos reales lo quieren destruir, sino que personas cercanas a Nehemías, personas que se veían comprometidas con Dios y que él buscaba esta ayuda, también estaban vendidas a sus enemigos y también querían verlo ¿qué? Lastimado, desanimado, herido, muerto o detener esta obra. ¿Por qué Nehemías ve estas alertas en Semaías? Porque le dice, ven y vamos a encerrarnos en las puertas con cerrojos. Semaías prácticamente le está diciendo, ven y hay que meternos en la parte más adentro del templo para que nadie te vea, porque tus enemigos quieren ¿qué? Matarte hoy. ¿Se dan cuenta cómo Semaías, este hombre de Dios, le tenía miedo aparentemente a los enemigos? Cosa que nosotros hemos visto en la vida de Nehemías, que él no le temía a nadie, porque sabía quién era su Dios. Pero él empezó a percibir estas actitudes. ¿Y qué querían sus enemigos? ¿Qué quería Sanbalat? ¿Qué quería Gesem? ¿Qué querían Tobías? Intimidarlo ahora de manera espiritual. ¿Por qué?
Porque si Nehemías entraba al templo en la parte más profunda, en el lugar más sagrado, en el lugar santísimo, que solamente era para los sumos sacerdotes que podían entrar, le podían acusar de ser una persona falsa, de ser una persona imprudente, de ser una persona que estaba profanando el lugar de Dios, profanando los estatutos, las órdenes de Dios. Y de esa forma le podían decir, como no hay ningún testigo más que Semaías, ¿a quién creen que le iban a hacer caso? ¿Al gran sacerdote o a Nehemías? Entonces querían tener este testimonio de Semaías para acusar a Nehemías y provocarlo y decir, si no detienes tu obra, le vamos a decir a todo el pueblo lo que hiciste, lo que profanaste, el error que cometiste. Entonces Nehemías, miren el versículo 11 lo que dice, ¿acaso debería yo, una persona en mi posición, huir del peligro? ¿Debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que no le había hablado Dios, sino que Tobías y Sanbalat lo habían contratado y querían intimidarlo, desacreditarlo y hacerlo que pecar. Nehemías una vez más con esta relación que tenía con Dios y al ver las intenciones de Semaías se da cuenta ni que aún esa persona que buscaba este ánimo y este consuelo le iba a ayudar. Al contrario, lo querían ver derrotado. Y algo que más me llama la atención es en el versículo 14 que dice que recuerden las cosas malvadas de Tobías, de Sanbalat. Habla de otra profetisa y es más, él dice que todos los profetas como ella que trataron de ¿qué? De intimidarlo. Entonces, los enemigos de Nehemías no solamente estaban ellos coludidos con los nobles, que más adelante lo vamos a ver, sino también desde una perspectiva espiritual, la gente que estaba dirigiendo de manera espiritual al pueblo también estaba siendo ¿qué? Contratada. Y esto, hermanos, a nosotros nos debe de advertir, y esto nos dice Jesús más adelante en sus evangelios, que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, que el trigo y la cizaña crecen igual, pero uno da fruto y el otro no. Entonces, no porque la gente venga a la iglesia, ya significa que ¿qué? Que es hijo de Dios. Ya significa que estás siendo consagrado, que está siendo apartado. También dentro de las iglesias hay gente que va a querernos ¿qué? Lastimar, nos va a querer herir. Pero nosotros debemos de estar tan cimentados en la palabra de Dios que eso no nos debe de desanimar. Uno de los problemas es cuando te desanimas de ver ciertos comportamientos en la iglesia o en otros lugares con cristianos. ¿Por qué, hermanos? Porque quizás esa gente que tú estás viendo que te desanima, que estás viendo que no está actuando como Dios pide, no es creyente, no es del pueblo de Dios. Y el desanimarte, ¿se imaginan a Nehemías decir, ni aun los profetas, ni aun los sacerdotes están enfocados y están priorizando las cosas de Dios? Ya no voy a hacer esta obra, es más, me voy a regresar a Susa, que ahí tengo yo mi palacio, ¿no? Con el rey Artajerjes, y me olvido de todo esto. ¿Por qué? Porque ya me desanimé, porque ya me preocupé de que todo el mundo sea así. No, no, no. Entonces, hermanos, que el desánimo no entre en sus vidas por cómo están actuando otras personas, porque probablemente esas personas son cizaña, porque probablemente esas personas no son parte del pueblo, porque probablemente esas personas lo único que hacen es ¿qué? Entrar a esos lugares para jalar gente hacia su destrucción. Todos los profetas o la mayoría de los profetas de este tiempo estaban también ¿qué? Vendidos, pero no por eso Nehemías era como uno de ellos. Entonces, no porque en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra área donde nos desenvolvamos, todos digan groserías, yo voy a decir groserías. Todo el mundo tome, yo tengo que tomar. Todo el mundo miente, yo tengo que mentir. Todo el mundo es malo, pues yo también tengo que hacerlo. ¿Por qué? Ni modo de ser la única persona. Me van a menospreciar, me van a decir esto y aquello. Pues eso es lo que hace Nehemías y eso es lo que trae bendición. Entonces, si tú quieres bendición, no debes de comportarte como todas las personas. Debes de seguir el ejemplo. ¿Y quién es el ejemplo? Gracias a Dios ahora que nosotros tenemos toda la Biblia y vemos a Jesús. Entonces, Nehemías no fue como ellos,
No fue como estas representantes espirituales, sino siguió firme y no se intimidó. Y vamos a terminar viendo el cuarto complot. Un complot para debilitar su autoridad. Quisieron secuestrarlo para matarlo, quisieron desprestigiarlo, quisieron intimidarlo y ahora quieren tratarle de quitar su autoridad. Y lo vamos a ver en los versículos 15 al 19. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Constantemente, ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Aquí nos damos cuenta que los enemigos de Nehemías tenían mucha influencia en las personas, tenían mucho poder, tenían mucho dinero. Y lo único que tratan de poderle hacer a Nehemías es quitarle parte de su autoridad para que no pudiera seguir siendo como este gobernador, este líder. ¿Pero qué creen que pasa? Se termina la obra. 52 días después se termina la obra, se complementa. Todo lo que había hecho Esdras estaba siendo complementado con todo lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías no solamente quería edificar una muralla, quería traer esta paz, este ánimo, este consuelo y que el pueblo de Israel pudiera estar, ¿qué? Tranquilo, pudiera tener esta paz. Pero si las cosas no se hacían pronto, ¿se imaginan ya ahorita en estas circunstancias estar siguiendo haciendo las murallas? Por eso Nehemías sabía lo que tenía que hacer, había ido de noche a buscar, a examinar cómo iba a ser las cosas. Le anima al pueblo a que sí, quizás ahorita es difícil, pero solamente va a ser por un tiempo, esfuércense al máximo, para que en 52 días pudieran acabar la obra. Hermanos, muchas veces creemos que cuando llega un tiempo mejor, podemos ir a la iglesia, podemos servir, podemos arrepentirnos, podemos creer en Dios, porque va a haber un tiempo. Y empezamos a postergar las cosas. ¿Y saben qué, hermanos? No sé si les ha pasado, como se los dije al principio, pero yo en este año me di cuenta que el tiempo pasa todavía mucho más rápido de lo que soy consciente. Y si nosotros queremos dejar para un tiempo futuro sí, ahora sí me quiero comprometer, ahora sí quiero servir, ahora sí quiero creer, quizás sea demasiado tarde. Para Nehemías no. Nehemías sabía que esto era importante y lo hizo de manera rápida y bien. Y nos deja un testimonio de ¿qué? De que las naciones vieron que se habían acabado estos muros y dice ahí el versículo 16, y se sintieron aterrorizados y humillados, porque se dieron cuenta de que la ayuda de Dios estaba sobre ellos. No sé si ustedes han notado esto, pero Nehemías casi en cada capítulo habla de la bondadosa mano de Dios, habla de la ayuda de Dios. ¿Para qué? Porque quizás nosotros somos muy olvidadizos, hermanos. Quizás ya no nos acordamos de los elementos de la tabla periódica y necesitamos un poco como reafirmar ciertos conceptos para vernos si en verdad ya los conocimos o no. O los países, ¿no? Cuando en las escuelas nos decían, apréndete las capitales. Quizás hay algunas que nos acordamos y otras que debemos de refrescar. Lo mismo pasa con Nehemías. Sabe que quizás en el capítulo 1 ya se nos olvidó y entonces en cada capítulo él nos deja un testimonio del poder, de la fidelidad y de la misericordia de Dios a través de todo. Entonces, hermanos, un principio que vemos aquí es, recuerda cada día quién eres y quién es tu Dios. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. Quizás sí, ya llevas 1 año en la iglesia, 2 años, 10 años en el cristianismo, 5, 1 mes, 2 meses, no importa el tiempo.
Siempre recuerda quién es tu Dios y cuál es tu identidad con ese Dios. Y más adelante, en los versículos 18 en adelante, vemos cómo el pueblo de Israel se empieza a todavía pervertir aún más. Están viendo que esta gran obra se está haciendo, se está complementando y acabando. Y de repente ya se empiezan a juntar con otras naciones. Dios les había dicho que no se casaran con otros pueblos para que no empezaran a adorar a otros dioses. Y aquí vemos, y nos habla que esta persona era hijo de Secanías, hijo de Ará, Johanán, nos habla de muchas personas que estaban involucradas en la vida religiosa, política y social del pueblo de Israel. Y se estaban mezclando con otras naciones. Aquí Nehemías nos da o nos deja una marquita para ver el deterioro de la gente. Muchas veces, hermanos, hemos visto cómo Dios hace grandes cosas y en un mes después lo estamos olvidando. Seguimos con nuestras actividades, seguimos haciendo nuestras cosas, sigo haciendo las cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque ya me ayudó en mi momento difícil y de ahí se me olvida. Esta gente estaba viendo que esta gran obra que hace mucho tiempo lo quisieron hacer y que el mismo rey Artajerjes lo detuvieron, que ahorita en 52 días se había hecho esta cosa tan grande que al ver completadas estas murallas, al ver que Esdras estaba haciendo un gran trabajo con la ley, con el templo, junto con Zorobabel, la gente empieza a decir, prefiero el dinero, prefiero la comodidad, prefiero mezclarme para tener alianzas políticas y sociales. Y por eso los enemigos de Nehemías tuvieron más poder. Y le dice al final del versículo, constantemente ellos me hablaban de cosas buenas de Tobías y le contaban todo de mí. Por eso le querían quitar autoridad, porque entonces Nehemías ya no sabía con quién podía contar y con quién no. Ya no sabía con quién podía hablar y con quién no, porque no vaya a ser que algo malo iban a hablar de mí. Pero pensaron que con eso se iba a detener Nehemías. Y vamos a seguir estudiando de aquí hasta el capítulo 13, cómo Nehemías sigue firme, cómo Nehemías sigue orando, cómo Nehemías sabe quién es su Dios y no escucha a las demás personas que lo quieren hacer daño. Entonces ahorita, al final de estos versículos, nosotros vemos que no debemos de dejar que nadie ni nada nos intimide, nos digan que no vales, que no puedes, que sigues siendo el mismo, que cómo es posible que cambies, o que Dios te perdone, o que Dios sea bueno. Si tú eres esto y aquello y el otro. Sino recuerda quién es tu Dios, tú quién eres, un hijo de Dios, y sigue creciendo. Hazle caso a Dios, no a esas personas que te quieren ver mal. ¿Qué podemos aplicar el día de hoy? 4 aspectos. Número 1. Aunque el mundo se derrumbe, aunque veas que todo es un caos, aunque veas que todo es difícil, porque aquí vemos que para Nehemías fue muy difícil y a veces nosotros nos ahogamos con muy poquita agua. Quizás varios de nosotros no hemos pasado por estos 4 complots, ¿no? No nos han querido intimidar de una manera tan directa, o de secuestrar, o de quitar nuestra autoridad. Quizás alguna, quizás no. Pero no hemos sentido este ataque tan directo. Pero aún así, aunque el mundo sea difícil, aunque el mundo se derrumbe, tú debes de seguir fiel, porque ese es nuestro papel. Sigue confiando y también algo que vemos en Nehemías, sigue orando. Cuando está la circunstancia más difícil, cuando tenemos más esta necesidad de poder saber cuál es la respuesta correcta o cómo me debo yo de guiar, debemos de orar. No cuando sean las cosas difíciles, es cuando menos oramos. ¿Por qué? Porque no quiero, porque veo que Dios no responde, porque veo que esto. No, aunque el mundo se derrumbe, tú sigue fiel, sigue confiando y sigue orando. Número 2, no quieras buscar venganza. Sé ejemplo de integridad y deja que Dios se encargue. ¿Para qué? ¿De qué te sirve que tú busques esta venganza o que te comportes igual que las demás personas? O que respondas de la misma forma. Muchas veces alguien nos dice algo y para nosotros tener la última palabra, volvemos a contestar y volvemos a herir y volvemos a lastimar. Sé ejemplo de integridad. Guarda silencio
y solamente trata de agradar a Dios. 3. Satanás quiere verte derrotado. Es una mentira. Vemos que hay muchos placeres en el mundo y a veces decimos, ay, es que eso es las cosas buenas, ese es un deleite, eso sí es lo que me gusta. Pero Satanás no va a querer verte feliz, no va a querer ver que tú estés tan animado en las cosas de Dios o que sigas aprendiendo y creyendo, ¿no? Satanás quiere verte derrotado, pero aquí el punto es, ¿le vas a hacer caso? ¿Vas a dejar que esa duda siga creciendo en tu vida o vas a escuchar a Dios? ¿Qué le dice Jesús, que lo vemos ahí en los evangelios, a estos grandes líderes religiosos que creían que por solamente ser judíos podían tener perdón, acceso a Dios y salvación? Les dice, ustedes no son de su padre, Dios, sino son de su padre, ¿quién? El diablo. Entonces solamente hay dos familias, o eres hijo de Dios o no eres. No hay puntos medios. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? ¿A Satanás o a Dios? Y por último, ante cualquier circunstancia, ora, ora. Y por eso lo tengo que volver a decir en mis puntos, porque así como Nehemías, que nos dice una y otra vez la mano de Dios, su poder, la voluntad, su misericordia, que lo vemos en sus obras, asimismo nosotros a veces nos cuesta orar. Empieza a ser de la oración un hábito para tu vida. Entonces, ante cualquier circunstancia, tú ora, porque vas a saber cómo reaccionar, porque vas a saber cómo tomar la decisión, porque vas a saber cuáles son las personas o lugares, eventos o circunstancias que te hacen daño y vas a seguir creciendo y vas a seguir aprendiendo. Pero esta historia de Nehemías, de circunstancias difíciles, de problemas, de la voluntad, de la mano de Dios, aún no acaba. Pero el capítulo 6 de Nehemías ya ha acabado, así que vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos ser personas que no nos dejemos mover por el qué dirán, que seamos personas íntegras, Señor, que podamos escuchar siempre tu voz, que podamos querer cada día crecer, avanzar. Te pedimos, Padre Santo, que nos des sabiduría para buscar e identificar esas personas que nos hacen daño, que debemos de evitar, que debemos de alejarnos, o circunstancias o eventos o lugares que nos lastiman, Señor, y que nos quieren ver derrotados, nos quieren sembrar la duda de tu bondad, Señor. Ayúdanos a ser personas sabias, prudentes, Padre Santo, y sobre todo, Señor, que no reaccionemos de la misma forma con la que nos atacan, sino que podamos ser prudentes, que podamos, si es necesario, callar, Señor, porque tú eres el que va a hacer justicia, porque tú eres el que está de nuestro lado y porque tú, en chismes, en cualquier circunstancia, tú vas a calmar, a callar esas bocas, Señor, y a dejar que todo esto, Padre Santo, se haga a un lado. Y así lo vemos en la vida de Nehemías y en algunos otros personajes, Señor. Ayúdanos, permítenos acabar con este día, Señor, agradecidos por tu amor, por tu bondad. Gracias por cada uno de la vida de mis hermanos. Recibe tú la honra y la gloria y todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.